En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta del evangelista San Lucas. San Lucas es el evangelista de la misericordia de Dios. Es el evangelista que más va a hacer resaltar la gran misericordia de Dios. Es el que tiene la parábola del hijo pródigo, es el que tiene la parábola de la oveja perdida, es el que va a poner en realce el ministerio que van a desempeñar las mujeres en la obra del Señor, porque solamente aquel que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida será capaz de compartirla con los demás. El que cree que se lo merece todo, que se lo ha ganado todo, que ha hecho algo para poder merecer lo que tiene, simplemente piensa que está recibiendo lo que se merece. Entonces no tiene por qué agradecer. Pero aquel que se considera indigno de recibir aquello, cuando lo recibe, su alegría es tan grande que la comparte con las demás personas, y lo que más quiere es que otros también experimenten eso en sus vidas. San Lucas no era judío, San Lucas era pagano, y siendo pagano fue evangelizado por San Pablo, y a través de él conoció a Cristo, pero también él tuvo la oportunidad de conocer a los demás apóstoles y escuchar de ellos el anuncio del evangelio. La palabra de Dios va a llegar a las demás personas en la medida que ustedes y yo nos comprometamos en hacerlo llegar a las demás personas. Jesús hoy nos dice en el evangelio que hemos escuchado: la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Son pocos. ¿Quiénes son esos trabajadores? Aquellos que se sienten comprometidos con el evangelio y sienten la necesidad de hacerlo llegar a las demás personas. La mies es abundante, y esa mies, ¿quién es? Son todas aquellas personas que no han recibido el anuncio del evangelio de Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que quizás pueden ser sus hijos, sus nietos, sus vecinos, personas de su misma casa, que jamás han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Porque hoy Jesús manda a sus discípulos, y me llama la atención porque les dice: vayan y quédense en las casas y anúncieles que el reino de Dios está cerca. Quedarse en una casa significa vivir ahí, vivir en aquella casa. Y más que hablar, significa testimoniar con nuestras vidas, porque es lo que se nos ha olvidado y es en lo que hemos fallado. Hablamos mucho, vivimos poco. El evangelio se transmite con nuestro testimonio, no tanto con las palabras. Sí, claro, hay que anunciarlo con palabra, claro que sí, pero de nada sirve que hablemos bonito de la palabra de Dios si con nuestro testimonio botamos todo lo que decimos. Por eso aquel hermoso refrán que deberíamos siempre tener presente cada uno de nosotros:
Las palabras conmueven y pueden hacer hasta llorar, pero el testimonio es el que arrastra. El testimonio es el que arrastra a un cristiano, a una persona, a encontrarse con Cristo. En un retiro de inicio, a todas las personas que están sirviendo, las personas que van a ver aquel retiro, los ven como personas de Dios, los ven como personas que han entregado totalmente su vida a Dios, y eso les llena de tanta alegría a aquellas personas que han ido a vivir aquel retiro, porque los oyen predicar la palabra de Dios, los oyen hablar de Dios tan bonito, los oyen hablar del pecado, los oyen hablar de la misericordia, los oyen hablar del perdón, los oyen hablar del amor a los hermanos. Entonces aquellas personas dicen, estas personas son evangelios vivientes, porque los ven que se tratan bonito, hermanito, hermanita, hermanito, hermanito acá. Pero pareciera como que estuviéramos fingiendo durante esos 3 días, y después que salimos del retiro, o después de que estamos en el momento de la reunión, ay, que mi hermanito, que mi hermanita, que abrazo, que la paz, que compartimos y que esto y lo otro. Terminando la reunión, chambreando unos de otros, insultándonos, maltratándonos, criticándonos. Eso no es ser cristiano. Esa forma de vida no arrastra a otra persona a encontrarse con el Señor. ¿Por qué muchas personas se van de la iglesia? ¿Por qué muchas personas se van de la iglesia? Cuando ven nuestras actitudes groseras, egoístas, malcriadas, maleducadas, en la forma como muchas veces nosotros nos tratamos. Muchas personas se van de la iglesia por eso. Por eso el Papa decía que el daño a la iglesia no lo hacen las personas que no vienen a la iglesia, sino que lo hacen aquellas personas que estamos dentro de la iglesia y no hemos iniciado un proceso de conversión en nuestras vidas. Seguimos siendo las mismas personas groseras, seguimos siendo las mismas personas malcriadas, que solo vemos por nuestro propio interés, y en vez de ir a la iglesia para tener un encuentro con el Señor, para experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas, pareciera que vamos a destruir la obra del Señor. Dios nos libre de eso a cada uno de nosotros. Hoy San Pablo habla y dice, todos me han abandonado, me han dejado solo, ¿vea? Me han dejado a mí solito aquí tirado. El único que está conmigo aquí es Lucas. Él es el único que me ha dejado. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos actuado de esa misma manera? Que nos hemos abandonado unos a los otros. Hemos dado la espalda a la necesidad del hermano, al prójimo, y en vez de ayudar a alguien que ha caído en la desgracia, lo que hacemos es hundirlo. Esa no es la vida del cristiano. La mies es abundante. San Lucas nos va a hablar tan hermosamente de la misericordia de Dios, y cuando él escribe su evangelio, él busca hacer sentir a todas aquellas personas lo que Dios ha hecho en él. Si Dios me ha perdonado a mí, va a decir una persona por ahí, que soy tan pecador, San Pablo lo va a expresar de esa manera también. Si Dios me ha perdonado a mí, ¿cómo no te va a perdonar a ti? ¿Verdad? Esa es una de las cosas bellas de los santos. Ellos se han considerado los pecadores más grandes y dicen ellos, si Dios ha tenido misericordia de mí, si Dios me ha perdonado a mí, yo que soy tan pecador, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y cuando lo dice de esa manera, ¿qué significa? Yo soy más pecador que tú y Dios me perdonó a mí. Entonces, si Dios me perdonó, también te puede perdonar a ti. Pero a veces nosotros andamos viendo los defectos de los demás para sentirnos más dignos que ellos. Toda persona que critica a su hermano, toda persona que con escándalo habla de su hermano, lo critica y todo, lo hace porque se siente mejor que aquella persona. Cuando yo soy consciente de que mi pecado es, yo soy miserable, soy pecador, jamás me voy a escandalizar por el pecado de un hermano mío, y jamás lo voy a rechazar, sino que al contrario le voy a decir, hermanito, ánimo, levántese, mire, es cierto, podemos caer como humanos, ¿verdad? Que somos, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es nuestro Padre, y Él mismo nos dice, ve, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los dejaré más blancos que la nieve,
ánimo, levántese, busque al Señor, no se quede aquí tirado. El demonio eso es lo que quiere, que usted se quede aquí tirado. Levántese y deje esa vida y siga adelante. Y le va a decir, y si vuelve a pecar, pues levántese de nuevo. Es más fácil, dice, que yo me canse de pedir perdón y no que Dios se canse de perdonar. A mí me impresiona tanto cuando el apóstol San Pedro llega donde Jesús y le dice, Señor, le dice, y si mi hermano me ofende 7 veces, ¿las 7 veces tengo que perdonarlo? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Verdad? Si mi hermano me ofende 7 veces, 7 veces tengo que perdonarlo. Corrección, Pedro, le dijo, corrección. 70 veces 7 tienes que perdonarlo. 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre. Esa frase, fíjese hermano, esa frase es mía, es para mí, para mi corazón. Y yo digo esto, si el Señor me pide a mí que perdone a mi hermano 70 veces 7, ¿cuántas veces estará dispuesto Dios a perdonarme a mí? Que es infinitamente bueno y misericordioso. Por eso digo, es más fácil que tú te canses de pedirle perdón a Dios y no que Dios se canse de perdonar. Porque siempre que tú llegues delante de Él con un corazón arrepentido, Él te va a perdonar, Él me va a perdonar. Por eso yo digo esto, el que se condena es porque quiere, de verdad. El que se condena es porque quiere, porque Dios no está condenando a nadie. Somos nosotros mismos los que nos condenamos, porque Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie. Somos nosotros los que nos condenamos con nuestra falta de conversión, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de fe. Por eso hoy más que nunca debemos sentirnos comprometidos con el Señor. Al saber que la misericordia de Dios se ha derramado sobre nosotros, sintámonos comprometidos con Él para hacer llegar su misericordia a todos aquellos que más lo necesitan, aquellos que están más alejados y que se sienten menos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Nosotros somos los responsables de ayudar a esas personas a acercarse a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.